pronto siguiendo un poco en la línea de lo que nos acaba de presentar Exen, vamos a presentar aquí un poco el tema de cómo efectivamente las tecnologías renovables, y muy específicamente para este caso vamos a revisar el tema con la solar, y vamos a ver que tiene igual una aplicación similar a la eólica por el comportamiento electrónico del tema de control, y que básicamente hace parte de unos estudios que se han desarrollado para la UDME y consultorías para varias empresas que han llegado a Colombia a desarrollar proyectos de infraestructura solar, y que han sido desarrolladas por la firma IEB, Ingeniería Especializada, donde básicamente desarrollamos este tipo de estudios y de consultorías, y que de alguna forma nos gusta bastante, digamos, compartir todo este conocimiento que se adquiere, que tal como nos lo dijeron hace un momento, es todo un tema que está por explorarse aún más de lo que se ha explorado en el mundo, y que máximo en Colombia, que están empezando a entrar estas tecnologías. De pronto el contenido se ve muy largo, pero básicamente es como cómo se enfrenta, digamos, este estudio o este análisis, donde básicamente partimos de unos objetivos o marcos de referencia de lo que es el estudio, lo abordamos desde el concepto de los recursos distribuidos, y lo que queremos ver es básicamente, tal como está el marco regulatorio para la generación en Colombia, cómo ha sido estos marcos regulatorios o códigos de redes en otros países, cómo para el sistema específico colombiano pueden penetrar estas tecnologías de manera tal de que puedan aportar a una operación sostenible del sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que queremos, digamos, desarrollar en esta presentación. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Básicamente el sistema eléctrico de potencia lo que hace es un balance entre el consumo de energía de los usuarios versus la generación que producen las diferentes plantas en el sistema, y todo interconectado a través de un sistema eléctrico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que básicamente los que mantienen esa estabilidad del sistema son efectivamente los generadores. Es decir, si los generadores, ante los diferentes eventos o fallas que hay en el sistema, se salen del sistema, entonces no vamos a tener cómo mantener la seguridad, confiabilidad y calidad del sistema. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a mirar es cómo estas, a la luz de lo que es el marco regulatorio del sistema eléctrico en Colombia, cómo estas tecnologías pueden de alguna manera aportarlo. Entonces allí vamos a mirar al final algunas recomendaciones de inclusión de cómo estas tecnologías, dentro de lo que son las resoluciones 025 del 95 y 070 del 98, podrían aportar de una manera a mantener la estabilidad y operación del sistema. Eso es como un poco el resumen de lo que queremos mirar acá, y donde vamos a empezar, digamos, mirando todo el tema que tiene que ver con la tecnología o los recursos distribuidos. Entonces este es el objetivo, como para que vamos al punto. Básicamente el marco de referencia es eso, que si lo que necesitamos es que el sistema eléctrico de potencia pueda operar de manera permanente dentro de unos límites de frecuencia, de tensión, de forma de onda, entonces hay unos variables o elementos que debemos de mantener dentro del sistema. Esas variables básicamente se pueden resumir en estas pocas, tratando, digamos, de no ser facilistas. Básicamente es esto. Empezamos por la soportabilidad de los equipos. ¿Qué es lo que sucede? Ante fallas que hay en el sistema, lo primero es si los equipos pueden soportar esas fallas. Digamos, viéndolo desde el punto de vista del inversionista o del dueño de una planta de generación, ante la ocurrencia de una falla, él va a querer sacar su equipo,
¿ya? ¿Por qué? Para que no sufra ningún daño al tener unos valores de frecuencia o unos valores de tensión por debajo o por encima de los límites operativos, tanto de los equipos como del sistema mismo. Ese es como digamos, el tema que nos aborda acá, de cómo realmente todos debemos aportar desde el punto de vista de la generación en el mantenimiento del sistema. Entonces hay varios elementos que hay que mantener: el control de la potencia reactiva, el control de la potencia activa y la respuesta de frecuencia, el tema de protecciones eléctricas y el tema de calidad de la potencia, un poco lo que vimos ahorita. Entonces, con base en lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que buscamos en este resultado de este estudio? Hombre, miremos los estándares y normas internacionales, ¿qué es lo que traen? Si bien en Colombia tenemos unas tecnologías que apenas están entrando, que apenas están penetrando, que son nuevas, pues ya en el mundo ya llevamos más de 10, 15 años en que estas tecnologías han venido penetrando y de alguna manera las han venido manejando. Entonces, hombre, tengamos esa referencia internacional para mirar a ver cómo ganamos conocimiento y experiencia de ellos, y realmente realicemos unos análisis y unos estudios para mirar efectivamente en nuestro sistema particularmente y con la tecnología si efectivamente se puede tener una inclusión o penetración efectiva de toda esta tecnología. Entonces aquí miramos cada uno de los elementos como en unos grupos, que enseguida hay una figura que me gusta mucho, que vamos a ver que eso nos va a dar un poco la claridad de cómo es que opera realmente un sistema eléctrico de potencia. Pero son estos elementos que más o menos están en sus colores: el control de la frecuencia, es decir, nosotros tenemos una frecuencia en nuestro sistema de 60 Hz, debemos de mantener esa frecuencia de 60 Hz. Igual tenemos un tema de tensión y a través de control de reactiva debemos de tener esos niveles de tensión, es decir, eso lo sufrimos en nuestra casa. Si en nuestra casa no nos llegan los 110 o 220 voltios, pues nuestros equipos se van a dañar o no van a funcionar bien. Entonces, si eso se da en el sistema, a lo que es una operación estable del sistema, pues entonces los problemas, se pueden imaginar, son un poco más complejos. Entonces, para todo este tema de frecuencia tenemos todo lo que es el control de la potencia activa, tenemos todo lo que se veía ahorita, la tensión de operación de falla, la calidad de la onda, el factor de potencia como manejo del tema de los reactivos, huecos de tensión, todo el tema de armónicos, protección y rangos de potencia. Entonces, cada uno de estos requisitos son los que de alguna manera tenemos que abordar, y es como esta palabra que tenemos aquí del IEA: los códigos deben facilitar la integración suave de los sistemas fotovoltaicos a la red. Es decir, debemos de buscar de alguna manera que todas estas nuevas tecnologías se puedan incluir en los sistemas eléctricos de una manera suave y para que aporten realmente en mantener la sostenibilidad del proyecto. Vamos a mirar un poco, antes de entrar en cuáles son las problemáticas que se deben manejar en un sistema eléctrico, digamos cómo ha sido, por ejemplo, la penetración de la energía solar en el mundo, y a su vez cómo esta tecnología desde su manejo electrónico de alguna manera nos puede generar algunas formas de que opere efectivamente, ¿cierto? Esto es básicamente como un mapa solar donde vemos, pues, entre más oscuro, pues mejor radiación hay, como sucede aquí en Chile o por aquí en México o en el África. Por aquí no se alcanza a ver, pero donde mejor tenemos en Colombia es en la zona de La Guajira. Esta es como la penetración que ha venido teniendo al 2016, como ven los altos aumentos en los últimos años, una caída por aquí, esta azulita, de lo que fue o de lo que es en Europa, ¿ya? Pero digamos un aumento muy grande en países como la China. Inclusive aquí la podemos ver, como en la China tenemos al 2016 una potencia instalada de 80.000 megavatios, donde en el último año entraron 35.000 megavatios, es decir, estamos hablando de
más de 2 veces la potencia instalada de Colombia entró en un año en la China en este recurso. ¿Eso para qué? Para mostrar cómo de alguna manera esa gran cantidad de recursos que van entrando a un sistema y con esas características especiales que tiene, debemos de alguna manera abordarlo de una forma, digamos, muy tecnológica y muy científica. Esto es como todo el tema de acuerdo a la IEEE 1547 que maneja todo el tema de los recursos distribuidos. Lo traigo porque es la manera como de alguna manera debemos de tratar todo este tipo de fuentes, donde hay un componente del recurso distribuido que puede ser un proyecto solar, puede ser un proyecto eólico, e inclusive en recursos distribuidos tenemos tecnologías neumáticas de almacenamiento de energía mecánica, de energía térmica, que de alguna manera aportan a los sistemas eléctricos. Pero entonces ellos tienen una interfaz de interconexión al sistema, porque como se comentaba ahorita, esto no son como las tecnologías convencionales, que son unas masas rodantes como es una turbina hidroeléctrica o una turbina de vapor, en que son rotatorias, sino que esto básicamente es una interfaz electrónica o una interconexión electrónica en el sistema, donde no es una inercia mecánica la que nos va a aportar ese tema de frecuencia y de tensión, sino que va a ser un manejo desde la electrónica de potencia, de manera tal de que esa interacción con el sistema de potencia sea efectivo tal como lo hacen las máquinas que tienen inercia. Esto es de pronto un poco la complejidad del tema, donde básicamente vemos este verde son unos flujos térmicos, vemos unos flujos de tipo eléctrico, vemos unos flujos de tipo de conexión, donde todo esto finalmente se entrega para una finalidad última, que es mantener una operación estable de un sistema eléctrico para entregar una demanda de energía a unos usuarios finales. Este es el típico tema de cómo es que funciona un parque solar, donde tenemos los paneles solares, donde tenemos todo el tema que tiene que ver con la torre de medición de variables climáticas, todo el tema que tiene que ver con la unidad de monitoreo, sala de control, sala de potencia, el tema de inversores, todo el tema de conducciones eléctricas. Entonces aquí tenemos toda esa parte que tiene que ver de un generador fotovoltaico, que tiene unas que cuando lo vamos a mirar ya desde el punto de vista de cómo es que es realmente, donde tenemos básicamente unas estructuras electrónicas que lo que hacen es aprovechar una radiación solar, y a través de esas estructuras electrónicas, con unos elementos de protección y con unos elementos de control, como tenemos aquí, es decir, esto sería como un esquema de los paneles, estos son unos esquemas de los controles, que básicamente uno, a la hora de hacer una simulación, como lo vamos a mirar ahora, de cómo sería el comportamiento de estas plantas dentro de un sistema eléctrico, cómo es que de alguna manera aquí hay una gran tecnología de electrónica de potencia, que de hecho tiene unos avances grandísimos en estos últimos tiempos, inclusive desde el punto de vista de costos y de facilidades tecnológicas, cada vez son mucho mejor. Entonces son elementos que a través de esto nos dan posibilidades de que estas tecnologías aporten en la operación del sistema. Entonces aquí ya entregan, van hasta el punto donde entregan ya la corriente en AC. Básicamente ellos son unos módulos DC que a través del inversor nos llevan a una alimentación AC del sistema. Bueno, entonces vamos a mirar un poco entonces dentro de un sistema eléctrico. Esto lo voy a pasar porque esa la podemos mirar acá, es muy bueno. Este es el que les digo que es muy ilustrativo para mirar realmente qué es lo que debe de manejar uno a la hora de hacer una operación del sistema, como nos contaban ahorita la persona de XM. Básicamente este es el esquema de control de frecuencia en el sistema interconectado nacional. Nosotros debemos de mantener una frecuencia en 60 Hz, ¿ya?
pero entonces hay una banda de calidad de la frecuencia que se debe mantener entre 60.2 y 59.8. Entonces, el sistema siempre debe de estar operando dentro de esa banda de calidad de la frecuencia. Digamos, todas las operaciones que hace un XM, el CND allá en su centro, en el centro de operación, tiene que ver con esto. Cuando nosotros hacemos un análisis de entrada de grandes bloques de potencia al sistema de grandes generadores, todos los análisis de expansión, lo que tenemos que mirar desde el punto de vista operativo es que nos mantenemos en este nivel de calidad de frecuencia. Pero ¿qué sucede? Que como lo decíamos ahorita, en un sistema donde hay unos demandantes y unos productores de kilovatio hora, pues los que nos van a mantener la estabilidad del sistema efectivamente van a ser estos productores, los generadores. Entonces los generadores tienen un rango de operación en frecuencia un poco más alto. Es decir, los generadores nos pueden operar entre unos 58.5 Hz y 62 Hz. ¿Qué sucede? Que ese es el rango en el cual los generadores tienen que estar aportándole al sistema para siempre, de alguna manera, ante la ocurrencia de eventos, ¿ya? Es decir, uno mantiene la frecuencia aquí en los 60 Hz, pero hay ocurrencias de eventos que me hace salir la frecuencia de esos 60 Hz, sea que hay una salida de una gran carga del sistema o salió un gran generador del sistema. Entonces, digamos aquí, si sale una unidad de generación del sistema, inmediatamente nos va a caer la frecuencia. Entonces nosotros necesitamos que otros generadores recuperen esa frecuencia del sistema, porque si se salen los otros generadores, ¿quién nos recupera el sistema? Nadie. Entonces los generadores tienen una operación en este rango en la cual ellos de alguna manera nos tienen que recuperar el sistema. Pero ¿qué sucede? Como está acá, aquí tenemos un evento extremo que casi o se sale, digamos, de la operación continua de los generadores, pero nos entra en otra región que es una protección por frecuencia temporizada por 15 segundos. Entonces se dan como unos tiempos en los cuales se pueden hacer ciertas operaciones, en las cuales, por ejemplo, si no pueden entrar o los generadores no nos pueden sostener el sistema, entonces digamos en este caso que hay unas caídas de frecuencia y los generadores no nos pueden subir esta frecuencia a partir de subir la potencia del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el sistema no nos entre en colapso? Pues tenemos que quitar demanda, ¿ya? Entonces es ahí donde vienen los esquemas de desconexión automática de carga. Esos esquemas lo que buscan es unas cantidades de carga que se van quitando de acuerdo a los niveles a los niveles críticos de operación de la frecuencia del sistema, ¿ya? Entonces ahí es donde, digámoslo de alguna manera, es que los generadores entran a manejar todo el tema del control de frecuencia. Entonces, digamos, aquí en el otro tema que siempre escuchamos bastante es lo que llamamos la regulación primaria y secundaria de frecuencia, que se utiliza en este rango entre el 60.5 y el 59.5 Hz, que es el momento en el cual ocurre una falla y entonces son los generadores los que tienen que entrar, aquellos generadores que tienen como una reserva rodante y pueden entrar a suplir esa generación que se nos salió por algún motivo y no tener que desconectar carga. Es decir, el objetivo de una operación de un sistema eléctrico es poder siempre estar entregando la energía eléctrica. El otro tema es lo que tiene que ver con los rangos de tensión y operación del sistema, ¿ya? En ese caso, básicamente es lo mismo. Aquí está el nivel de tensión por unidad, es decir, tenemos la tensión en el 100%, en el nivel de tensión unitario, y la tensión debe estar en un rango entre 1.1 y 0.9, básicamente para niveles de tensión de 220 hacia abajo, y en 500 kilovoltios
la sobretensión es solamente del 5%. Entonces es lo mismo que en frecuencia, que tenemos unos rangos de operación del sistema interconectado de tensión y que tenemos, digamos, y ahí es donde viene todo el tema de operación de las diferentes protecciones del sistema, que nos dan unos tiempos límites de recuperación del sistema una vez se hayan despejado las fallas, de manera tal de que la misma generación nos recupere los niveles de tensión en el sistema, ¿ya? Entonces este es análogo al tema de frecuencia, y esa es, digamos, como la misión o compromiso que tienen los generadores de mantener la frecuencia y de mantener la tensión, donde básicamente cuando hablamos de frecuencia, es decir, que suban y bajen potencia, y en el tema de tensión es que ellos puedan generar una potencia reactiva, ¿ya? Que es lo que vamos a mirar enseguida, cómo estos recursos renovables efectivamente pueden actuar para este tema de aportar en un momento dado potencia, sobre todo cuando tenemos temas de sobrefrecuencia, la puedan bajar, o también de cómo electrónicamente estos equipos también pueden aportar muchos reactivos al sistema para mantener los niveles de tensión. Un poco aquí les queda en la presentación es la experiencia internacional, que son unos elementos importantes que se toman a la hora de definir cómo se debe, digamos, trabajar esto en Colombia. Digamos, en Alemania, igual que aquí, se tienen unos parámetros dentro de los cuales debe de manejarse los niveles de frecuencia y los niveles de estatismo del sistema a partir de este manejo en las máquinas. Entonces, digamos, ellos que dicen en control de tensión, las exigencias de control de tensión a las unidades de generación fotovoltaica serán iguales a las de la generación convencional conectada a la red de transmisión. Es decir, ya en Alemania se ha llegado a unos niveles tales de participación, digamos, en este tema de la parte fotovoltaica, que ya las exigencias que se le hacen a estas son similares a las que se le hacen a la tecnología convencional. Entonces, en el tema también de tensión, ellas tienen que aportar en ese control de tensión. Pero como lo decíamos ahorita, esa frase de Leía, que lo que nos dice es, debemos de entrar suave, ¿cierto? Es decir, no debemos de entrar hacer unos requerimientos muy exigentes a las diferentes tecnologías, porque eso lo que va a requerir son unos mayores costos de acuerdo a los requerimientos tecnológicos que se vayan a tener. Y también debemos de tener en cuenta que nuestro sistema es un sistema con una gran inercia, tiene unas grandes plantas hidroeléctricas, lo veíamos ahorita, un 68% de plantas hidráulicas, que tienen una gran inercia, igual las térmicas en la costa donde están su gran mayoría. Entonces esta gran inercia es lo que aporta efectivamente, digamos, a que haya esa condición particular en el sistema nuestro. Así entonces podemos encontrar en España cómo se manejan unos factores de potencia entre punto 98 capacitivo e inductivo, de manera tal de que se tenga esa exigencia para las diferentes plantas, y ahí tenemos pues unos elementos como para que alcancemos a mirar y ser justos aquí con el tiempo. Vamos a mirar, digamos, un tema quiero que miremos ahorita unas simulaciones que se han hecho dentro del sistema colombiano. Hicimos, digamos, aquí hicimos una simulación para una planta fotovoltaica conectada en Valledupar, 220 kilovoltios, y de mirar, es un generador fotovoltaico de 350 megavatios, y de mirar cómo se va a comportar el sistema si tenemos esta generación o no tenemos esta generación en el sistema, e inclusive si esta generación que la tenemos en el sistema y en un momento dado deja de operar, entonces el sistema cómo puede responder, ¿no? Entonces vamos a detenernos un poco aquí en esta gráfica. Primero empecemos con las líneas rojas. Hay una línea roja continua y otra línea roja punteada.
Entonces esto nos está haciendo un despacho en la costa. Como lo vimos, el sistema es en el lado de Cesar, Valledupar, Cuestecitas, Copey, es decir, la zona de Cesar y La Guajira. Entonces, en el despacho base, básicamente vamos a tener un despacho de mucha potencia térmica que hay en la zona, ¿ya? En la zona de la costa. Y entonces la roja continua nos está mostrando en el despacho base hay un disparo de por C3, ¿cierto? Entonces hay un disparo de por C3 que es la que está conectada a Cerro Matoso y que es la generación hidroeléctrica que sube del centro del país hacia la costa, ¿ya? Entonces, al dispararse esa gran cantidad de potencia de 350 megavatios, entonces esa potencia tiene que ser reemplazada por la misma generación disponible que hay en la zona, ¿ya? Es decir, pudo ser que se tumbó una línea, se cayó una línea o un problema en la generación, entonces toda la generación de la zona tiene que entrar a operar. Entonces, la línea continua nos muestra es cuando no tenemos la generación fotovoltaica, no tenemos ahí la generación fotovoltaica, y la punteada es cuando tenemos la generación fotovoltaica. ¿En qué radica la diferencia? Que la inercia, es decir, cuando tenemos la generación fotovoltaica, esos 350 megavatios, es porque hemos apagado otras unidades de generación térmicas que tienen una muy buena inercia, ¿ya? Entonces, al tener los 350 megavatios, de alguna manera vemos que la frecuencia por la inercia térmica baja mucho más cuando tenemos la generación fotovoltaica. Sin embargo, vemos que la respuesta, de acuerdo pues a la modelación que hicimos de la planta solar y la respuesta en el sistema, de alguna manera se va pegando y se va recuperando, digamos, la frecuencia del sistema, a pesar de que la fotovoltaica no tiene esa gran inercia que tiene, digamos, la generación térmica. Ahora, si nos vamos al azul, ya tenemos un despacho hidráulico, es decir, básicamente estamos despachando URRA, que es la hidráulica que queda allí en Montería. ¿Y qué es lo que sucede? Que inclusive nos está dando una mejor respuesta de inercia con la generación térmica que tenemos en la costa, que URRA está un poco más alejado de donde está la zona de Cesar y de la Guajira, que es la azul continua y la azul punteada también. Entonces ahí es lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos un despacho donde no está la fotovoltaica, y esta que baja un poco más es cuando tenemos la fotovoltaica, que está reemplazando recurso hidráulico y que en su momento de todas maneras le da una recuperación al sistema, ¿cierto? Entonces esos son análisis que de alguna manera uno tiene que ir haciendo pues a grandes escala. Y el verde ya es cuando se va por alguna razón se dispara la generación fotovoltaica, que efectivamente cuando se dispara la generación fotovoltaica, pues entonces ya vamos a tener una respuesta, como se ve acá, en esta de acá, con la hidráulica del Caribe y con la térmica. Básicamente ahí lo que estamos mostrando es cómo juega la inercia de la hidráulica frente a la térmica. Igual se hacen unos análisis en el tema de, en el tema de sobrefrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que hemos dicho en el tema que, digamos, por lo menos la solar en un principio podría dar al sistema soporte en sobrefrecuencia. Entonces, sobrefrecuencia es cuando por alguna razón se cae alguna demanda del sistema, se cae una gran demanda del sistema, entonces la frecuencia del sistema sube y debemos de bajar potencia para estabilizar esa frecuencia. Entonces, digamos, a la solar en un momento dado nos puede apoyar en eso, en el sistema, que es lo que mostramos aquí, el mismo despacho con hidráulica en el Caribe, que es la azul, y el despacho base con térmica, ¿cierto? Que de todas maneras la sobrefrecuencia se da mucho menor con la roja.
¿Y qué es lo que mostramos ahí? Que lo que le vamos a exigir un poco a la solar es que nos baje la potencia, ¿ya? Es que nos baje la potencia para mantener la estabilidad del sistema. Es decir, ¿qué es lo que quisiera una planta? Que ante una falla o una ocurrencia de un evento, hombre, pues que ellos puedan seguir entregando energía, pero lo que buscamos aquí dentro del criterio mismo que está en la ley de solidaridad, pues entonces que de alguna manera todas estas plantas aporten al sistema. Digamos, en un principio decimos que cuando hay el tema de subfrecuencia, es mantener, digamos, unas plantas operando por debajo de su potencia nominal o de su disponibilidad en su momento, esperando a que el sistema en un momento dado necesite aumentar la frecuencia. De pronto decimos que en un principio eso no exigirles a las plantas solares, dado pues porque es un recurso escaso, y hay otras plantas como las mismas térmicas que pueden hacer eso, o las mismas hidráulicas, pero ellas sí pueden guardar el recurso. Es decir, una planta térmica o hidráulica que funcione funcione por debajo para darle soporte al sistema cuando necesite subir la potencia, pues ellas tienen la capacidad que guardan el recurso o que guardan el combustible, mientras que una planta solar o eólica en su momento no lo va a poder guardar. Es decir, esa radiación solar que tiene en ese momento y que está generando por debajo de la disponibilidad, pues ese sol no lo va a poder guardar. Entonces de pronto sí, en caso de sobrefrecuencia, sí podrían apoyar estas plantas. Aquí tenemos en el tema de control, inclusive del control de sobrefrecuencia, cómo se hace, cómo es que de alguna manera actúa la planta solar, ¿ya? Es decir, tenemos una sobrefrecuencia aquí y lo que hace la planta solar, que tenía, si recuerdan, es una planta de 350 megavatios, ella tiene una respuesta en la cual está rechazando o está bajando su generación en 21 megavatios. Mientras se estabiliza la frecuencia y si el recurso lo da, poder volver a recuperar la generación. Esa es como la dinámica que queríamos mostrar aquí. Este es el tema de pérdida de carga. Vamos a ver si tenemos aquí el tema de tensión. Aquí en el tema de control de tensión vemos cómo de alguna manera estas plantas hacen un seguimiento, digamos, esta azul o morada es el voltaje, mientras que este es el manejo del control de reactiva a partir de la planta solar, ¿verdad? Es decir, a medida que se nos baja el voltaje, entonces necesitamos una generación de reactivos para que me pueda subir el nivel de voltaje. Entonces ahí lo que mostramos es de alguna manera con esa electrónica de potencia cómo una planta solar sí nos puede apoyar en el tema de control de tensión. Aquí otros temas ahí que tienen que ver con ese control. Ya como para finalizar, entonces básicamente las recomendaciones que se hacen, ahí hay un punto muy importante. Si uno mira el código de redes en Colombia y en general ve toda la estructura legal y regulatoria que tiene nuestro sector eléctrico, es decir, nuestro sector eléctrico viene desde la Constitución del 91, donde se declaró todo un tema de economía de mercado, vienen las leyes 142 y 143 del 94, e inclusive si ven el código de redes es la 025 del año 95. De alguna manera tenemos un código de redes y una estructura legal y regulatoria robusta y muy bien armada, ¿ya? Uno que de alguna manera le ha hecho un seguimiento durante mucho tiempo en todos estos temas de consultoría, de alguna manera tiene una robustez y una finura muy acertada. Entonces cuando uno va a hacer este tipo de estudios, este tipo de análisis, uno lo que dice es, venga, ¿cómo más bien podemos adaptar la tecnología a unas reglas de operación y funcionamiento que tienen los sistemas y los mercados de energía eléctrica? Y eso es lo que hemos encontrado. De alguna manera estas tecnologías solares,
eólicas, inclusive todo el tema de las baterías. Por ahí también se han realizado unos análisis con baterías y mirar cómo es el aporte de estas al sistema. De alguna manera, digamos, la disminución de costos de las baterías también vienen en un proceso. No han llegado a los niveles, por ejemplo, que han llegado los paneles solares, pero sí esperamos que en un momento dado y en pocos años empiecen a competir, inclusive con activos de red y todo eso. Entonces la idea es que en la medida de que la tecnología se desarrolla, las posibilidades de suministro eléctrico con estas energías es mucho más prometedor, e inclusive el tema de manejo de mercado y el manejo comercial también genera unas oportunidades muy grandes. Entonces, de alguna manera, todas las consideraciones o recomendaciones se resumen pues que de alguna manera esa armonización del código de redes, inclusive esas diapositivas que pasamos rápido, pero igual les quedan a ustedes ahí, donde uno ve en los diferentes países, sobre todo Europa, donde incursionó de una manera alta y acelerada todo este tema de las energías renovables, han armonizado sus códigos de redes a todo, o más bien han armonizado la tecnología con estos códigos de redes. Eso es decir, está como tan bien hecho todo este esquema, por lo menos desde la parte técnica. De pronto en lo comercial no es el momento, pues hay cosas por mejorar, pero creemos que el tema tecnológico conversa muy bien. El tema de la neutralidad tecnológica, ustedes saben, dentro de los criterios que mencionábamos, solidaridad, neutralidad, pues el tema de neutralidad tecnológica es muy importante. Es decir, e inclusive uno de las grandes barreras que han tenido las energías renovables en Colombia era que tenemos de alguna manera un oligopolio muy grande de generadores grandes y que de manera sana pues no aceptaban de que llegara una generación con un tratamiento diferente, ¿ya? Con un tratamiento diferente dentro de la configuración del precio y comercial en el mercado. Pero ya los costos y la tecnología misma han permitido que toda esta tecnología pueda entrar a nuestro sistema. No podemos dejar de lado todo el tema internacional. Esa experiencia internacional es muy grande y gratificante. Dentro de las consideraciones generales está todo el tema de las definiciones de planta, de todos los niveles. Esto lo hicimos hace un año aproximadamente y se hablaba pues de mantener esa clasificación de plantas despachadas centralmente, plantas menores, todo el tema que tiene que ver entre 0.1 y 1 megavatio, menores de 0.1, que tienen un manejo, sí, muy diferente desde ciertos puntos. Es decir, hay una posibilidad de armonizar lo tecnológico con lo físico y con todo el tema de mercado. Yo creo que esto era lo que queríamos contarles un poco. De todas maneras, ahí en las diapositivas quedan como unas apreciaciones muy específicas de lo que hacíamos.